Justicia propone recuperar las penas del anterior Código Penal para evitar las rebajas a violadores en los casos más graves. El documento del departamento que dirige Pilar Llop, que tiene en exclusiva esta emisora, reclama volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima, y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes, también pide volver a las penas anteriores. Este regreso al pasado se completa en los casos en los que la víctima sea menor. El propio texto reconoce que persigue sancionar en los mismos términos que venían siendo castigados antes las agresiones sexuales en las que medie violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. Justicia defiende lo que llaman correcciones mínimas que, subrayan, respetan el modelo de la ley que se centra en el consentimiento. Únicamente consideran que es importante blindarla en favor de las víctimas y evitar un efecto no deseado. Veremos exactamente en qué termina esta negociación intragobierno, si en los próximos días se puede acordar o no, lo que parece que no ha sido posible en el último mes y pico, pero en cualquier caso, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Como decíamos, lo que advierten en el PSOE es que incluso si no hay pacto, ellos van adelante con la reforma, aunque sea sin Podemos. Sí, la intención del ala socialista es lograr un acuerdo con el socio minoritario de la coalición. Llevan semanas manteniendo conversaciones discretas para ello, pero lo que ha trasladado el presidente del gobierno a los suyos este lunes es que la ley del solo sí es sí tiene que modificarse para responder a esa preocupación social que están provocando las rebajas de condenas dictadas por los tribunales desde su aprobación. Así que la portavoz de la Ejecutiva ha puesto voz a esa determinación, dando un ultimátum y avisando de que los cambios se producirán, haya acuerdo con Unidas Podemos o no. Bueno, en principio, desde luego, lo que vamos a seguir trabajando para poderlo hacer conjuntamente. Pero la posición del Partido Socialista, si no se llegase a ese acuerdo, está clara. Los socialistas negocian en base a la propuesta del Ministerio de Justicia. Moncloa ve esta tarde un tono más suave en Unidas Podemos. Están a la espera de las conversaciones, pero hay fuentes del gobierno que creen que técnicamente es difícil subir las penas sin justificarlo. Por eso apuestan por introducir esas referencias a la violencia y a la intimidación. Lo que niegan rotundamente es que la propuesta vaya a sacar el consentimiento del centro de la ley. La ley tiene un núcleo fundamental, que es el reconocimiento explícito del consentimiento de la mujer, y este corazón en ningún caso se va a modificar. En Ferraz están convencidos de que su propuesta saldría adelante con o sin el respaldo de Unidas Podemos. De hecho, quien ha ofrecido sus votos al PSOE hoy, en un intento también de ahondar en la división interna, ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es inaceptable que el gobierno siga radiando sus discrepancias en tiempo real. Pero ante un error de esta magnitud, no caben más discusiones, ni caben negociaciones. Por tanto, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata. Las fuentes socialistas consultadas, Aimar, no ven una posición única en el grupo confederal. Dicen que en las conversaciones mantenidas ven a Yolanda Díaz y a las confluencias más dispuestas a esos retoques puntuales y dejan caer, por tanto, que las resistencias vendrían desde el Ministerio de Igualdad y la dirección de Podemos. En el PSOE cuentan además con que políticamente sería difícil justificar un voto en contra de endurecer las penas a los agresores sexuales, algo que comparten el resto de socios de investidura. Esquerra, PNV, Bildu o Más País se alinean con el ala socialista en la voluntad de mejorar la ley, pero también con el ala de Unidas Podemos a la hora de defender que el consentimiento tiene que seguir siendo el corazón de esa norma. Es un asunto muy complejo, pero asunto nuclear. Guillermo Lerma, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo, os planteo, ley del solo sí es sí. ¿Debe cambiarse la ley? ¿Cómo? ¿Para qué? Calvo, empiezo por ti. La historia de esta ley es una historia bastante triste y lo digo con dolor, porque al final, cuando analizas todo lo que ha ocurrido y el contenido de la ley, que conozco muy bien porque estuve en los primeros proyectos y hablé con la ministra en alguna ocasión, el ministro de Justicia y yo, al final todo el mundo lleva algo de razón, pero definitivamente hay que hacer algo también ahora. El gobierno se plantea con buen criterio hacer algo que empezaron a hacer suecos y alemanes, que era juridificar el consentimiento, que es una cosa técnicamente difícil, tengo que decir, porque es juridificar la libertad última, profunda y rotunda de una mujer para tener relaciones o no tenerlas.
no es cosa fácil. Y de hecho, en términos jurídicos, había mucha resistencia que se intentara una juridificación del consentimiento de la libertad de las mujeres. No obstante, yo creo que un gobierno responsable y valiente como este se dispuso a hacer una ley que tenía un objetivo fundamental junto con otras muchas mejoras, que era eso. Esta ley modificaba Código Penal y entraba en el Código Penal y por lo tanto estas cosas se podían producir. Había que prever que se podían producir, porque tú entras ya en un sistema que tiene también otras categorías que operan rápidamente, como por ejemplo que todas las normas penales que son beneficiosas para el reo, indubio pro reo, que se dice en el derecho penal, le tienen que beneficiar y se iban a aplicar. El poder judicial es poder y está en sus manos interpretar de una u otra manera, y tú puedes criticarlo si quieres, pero es su función. Y de hecho hay juzgados, jueces y juezas que han interpretado de una manera, otros de otra, y el Tribunal Supremo no ha unificado doctrina. El Tribunal Supremo también ha estado reduciendo condenas. Es decir, han optado por un principio del derecho penal y por un principio constitucional que es el beneficio del reo. Esto había que saber que evidentemente podía ocurrir. La alarma, que es lo más importante, la sensación que tiene la gente de que, bueno, se están reduciendo condenas, ha habido excarcelaciones y que esto no es posible. Entre otras razones, no es posible porque al mismo tiempo hay un goteo continuo de agresiones sexuales, de violaciones a las mujeres. Es decir, que no es un tema que esté aflojando, remitiendo y mejorando, sino todo lo contrario. El último informe de la Fiscalía General del Estado dice que se han repuntado los delitos sexuales desde hace ya bastantes años. Es decir, que no estamos en un marco de más respeto a las mujeres, de más consideración de sus libertades, que impera todavía un modelo predominante de sexualidad masculino frente al cual acaban ocurriendo las cosas que vemos. Por lo tanto, la alarma no es solo lo que está ocurriendo con la aplicación de la ley. La alarma es que hay un contexto en el que no vemos que esto vaya mejorando en la buena dirección. Llegado a ese extremo, es obvio que hay que hacer algo. No vale decir que no hay que hacer nada. Y ahora toca hacerlo con un punto de equilibrio, de sensibilidad política. Hay mucha nobleza cuando se rectifica, no pasa nada. La política se parece a la vida porque es vida. Y por otro lado, técnicamente es complicado porque, repito, juridificar el consentimiento no es fácil. Pero la modificación que ahora, a mi juicio, se tendría que plantear no deja de ser un clásico del derecho penal. Todos los delitos tienen agravantes según sus circunstancias. Todos. Y este no debería de ser menos. Y esa es la única manera en la que tenemos la posibilidad de blindar la libertad de la mujer, pero la existencia de grados en la situación. En relación a la violencia, en relación a la minoría de edad, en relación a las circunstancias. No sé por qué un delito tan grave como este va a estar al margen de cómo operan el resto de los delitos cuando hay agravantes, cuando hay circunstancias particularmente intensas que producen las máximas condenas de entrada para cualquiera jueza. Y aquí debería también de operar esto, de manera que las muchas ventajas que tiene esta ley, que es una buena ley para proteger la sexualidad y la libertad de las mujeres, se vea también reflejada en los casos gravísimos de violencia que no merma para nada que las mujeres tengan ni que defenderse, ni que no defenderse, que no tiene nada que ver con eso, que el modelo sueco consiguió equilibrar bastante bien condenas y agravantes con el consentimiento, y yo creo que nosotros con un poco de buena voluntad también lo podríamos conseguir. Iglesias, ¿cómo lo ves? Lo primero, quien dice que la propuesta del Ministerio de Justicia desplaza el consentimiento como eje de la ley no es el Ministerio de Igualdad, es la cadena SER. Esta mañana, en una noticia de Pedro Jiménez, se dice: Justicia propone volver a las penas anteriores a la ley del solo sí es sí cuando haya violencia o intimidación. La cadena SER ha tenido acceso a la propuesta del departamento de Pilar Llop, que rechaza igualdad porque considera que supone volver al sistema anterior y desplazar al consentimiento como eje de la ley. Si Pedro Sánchez pacta con el Partido Popular volver al modelo anterior de la ley, también en esta noticia se explica con muchísima claridad que en este caso la propuesta del PSOE y la propuesta del PP
es prácticamente idéntica, no solamente estaría traicionando a las mujeres que se manifestaron en este país después de la sentencia de la manada, estaría cometiendo unos errores, uno de esos errores políticos de los que después se arrepentiría. Para que lo entienda todo el mundo, porque esto es muy complejo técnicamente, ¿qué supone volver al modelo anterior? Año 2007. Dos compañeros de trabajo de un Foster Hollywood salen a tomar unas copas tras la jornada. La víctima explica que en un momento dado el compañero le dice que es tarde y que la acompaña a la parada del autobús. La víctima es penetrada tras ser puesta contra una marquesina. La sentencia no observa la agresión sexual porque, aunque dijo que la dejara en paz y que no quería, después no reaccionó durante la penetración y no había lesiones en la exploración física. Los jueces, por lo tanto, no consideraron acreditado la falta del consentimiento. Esta es la legislación anterior a la que quiere volver Pedro Sánchez, y esto es ir contra el espíritu de la ley solo sí es sí, que con la legislación anterior una mujer parece que tenía que cerrar las piernas fuertes y llegar a un juzgado, a una comisaría con heridas, porque si no los jueces consideran que si no se ha resistido no ha sido violada. Eso es lo que salieron a decir millones de mujeres en este país después de la sentencia de la manada, cuando un señor con toga se atrevió a decir que apreciaba jolgorio y placer en una muchacha que fue violada por un grupo de energúmenos. Y esto es lo que implicaría que el Partido Socialista pactara esto con el Partido Popular. Creo que es un poco arrogante decir, o aceptas lo que digo yo, o esto va a salir sí o sí, porque lo tengo pactado con Feijóo. Creo que eso no es leal en el marco de un gobierno de coalición. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hace un mes Pedro Sánchez se sentía públicamente orgulloso de esta ley. Decía que le encantaba. Lo que ha pasado lo has explicado tú aquí muy bien. Hay medios de comunicación que tienen un contador. Lo que ha ocurrido es presión de la derecha mediática. Y un presidente del gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y de la ultraderecha. No es verdad que la ley solo sí es sí rebaje las penas. Lo que ocurre es que hay muchos jueces que no aplican los agravantes. Hay un agravante de parentesco, que implica que de repente un juez, si resulta que el agresor es su pareja o su expareja, no aplica ese agravante de parentesco. Hay un agravante de superioridad que muchos jueces no aplican, lo va a entender todo el mundo. Seguro que hay papás y mamás de niñas adolescentes escuchando la SER. Si un profesor obliga a una niña de 15 años a practicarle una felación y un juez no aplica el agravante de superioridad, ese juez está actuando contra el derecho. Y alguien dirá, ¿están actuando los jueces contra esta ley? Cuando el gobierno de Zapatero hace 19 años hizo la ley de violencia de género, hubo 200 jueces que presentaron cuestiones de inconstitucionalidad. Y aumentó en un 160% el sobreseimiento de casos de maltrato. Es decir, como reacción a la ley, hubo jueces que dejaron irse de rositas a los maltratadores. Es lo que pasa siempre en este país cuando hay una ley feminista. Al Partido Socialista esta ley le gustaba, a Pedro Sánchez esta ley le gustaba y lo dijo públicamente. Lo que ha habido es presión mediática por parte de la derecha mediática y una derecha judicial que ha vuelto a hacer exactamente lo mismo que hizo en 2004 con Zapatero. ¿Zapatero cambió el Código Penal? No, creó los juzgados de violencia machista. Y plantear a tu socio de gobierno que o aceptas lo que digo yo, que es acabar con la ley solo sí es sí, que es traicionar a todas esas mujeres que se manifestaron, o lo pacto con el PP, pues buena suerte. Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará. Margallo. Vamos a ver, yo creo que antes de ir a las interpretaciones vamos a los hechos. Los hechos hasta el viernes es que había habido 279 reducciones de condena y 28 excarcelaciones. Todas debidas a los jueces facha. Bueno, lo aprobó el Supremo en el caso Arandina, 5 magistrados, y entre esos magistrados están Ana Ferrer y Susana Polo, que nadie dirá que son del Partido Popular o que no son feministas. 11 tribunales superiores de justicia y 30 audiencias provinciales. Esto era algo que lo hemos discutido aquí, y dije que eso se iba a producir. Y dije ahora cosas que repito. La ley nacía tarada porque se faltaba el procedimiento y porque el contenido era erróneo. Si ha faltado el procedimiento, según mis informes, es que hay, como todos hemos discutido, cuando un anteproyecto de ley pasa a ser proyecto de ley, antes hay una serie de informes que son obligatorios, son preceptivos, aunque no sean vinculantes. Mis datos dicen que 22 de los 71 informes
avisaban que esto se iba a producir. Y entre esos informes estaba el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos, prácticamente todo el mundo. Y había 17 consejos emitidos por los organismos que tienen que ver con la lucha para proteger a las mujeres. El problema es que ninguno de esos informes de los organismos consultivos a los que obligatoriamente hay que pedir su opinión, y esos informes se incluyeron en la memoria que obligatoriamente tiene que acompañar a un proyecto de ley para que los diputados sepan de qué están hablando. Se sabía que esto se iba a producir, lo discutimos aquí. Hay un problema de contenido al que aludió Carmen Calvo y que yo dije que viene del derecho romano, dice indubio pro reo, es decir, que es el artículo 2 del Código Penal, que no admite interpretación. Dice que las leyes que tengan beneficios para el reo se aplicarán, aunque la sentencia sea firme y se esté cumpliendo condena. Eso no admitía interpretación y se ha interpretado así en todos los códigos penales. Lo chocante de este tema, y yo creo que la responsabilidad no es solo del Ministerio de Igualdad, para ser justos. El anteproyecto tiene que tener un informe de los servicios jurídicos, pasa a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que Carmen conoce muy bien, en que se debate esto antes de mandarlo al Consejo de Ministros, y pasa al Consejo de Ministros, donde hay sentadas 3 jueces. Había sentadas 3 jueces cuando esto se aprobó. Y se advirtió que esto iba a pasar, y ha pasado. Ahora queremos decir que todo es problema de todos los jueces de este país, conservadores y progresistas, que han aplicado el artículo 2 del Código Penal, como el Código Penal dice y como está interpretado toda la vida de Dios. ¿A quién favorece, a quién perjudica esto? Que eso ya es el análisis político. Yo creo honradamente que este tararí que se ha montado en el Partido Socialista perjudica a la ministra de Igualdad, que era una probable candidata de Podemos, y beneficia a Pedro Sánchez porque allana el camino a Yolanda Díaz, eliminándole alguna de sus competidoras, pero eso ya es interpretación. Lo que no es interpretación es el procedimiento que se siguió en la ley y lo que el artículo 2 del Código Penal dice, confirmado, insisto, por el Tribunal Supremo, por todos, por 11 tribunales superiores de justicia y por 30 audiencias provinciales. Esto estaba cantado, y aquí lo discutimos aquí. Se me rebatió diciendo, ya verá el que interpreta es el Supremo, y ya verás cómo el Supremo va a decir lo que no ha dicho. Los juristas decimos, cuando tenemos una situación complicada en la que hay que decidir, siempre decimos que lo más importante es la ponderación de bienes. Estamos delante de algo que tenemos que ponderar, y ponderar es elegir. Aquí lo más importante ahora mismo es el mensaje para la sociedad, que tiene una doble dirección. Por un lado, yo lo decía antes, es noble rectificar y mejorar las cosas. No pasa absolutamente nada. Es lo que una sociedad sana también espera de sus políticos y espera de sus instituciones. Y otro mensaje importante es que en todos los bienes que se pueden estar jugando en este momento, algunos muy técnicos, muy jurídicos y otros políticos, lo único importante es el mensaje de que nuestro Código Penal tiene las alertas suficientes puestas como para que las condenas de este tipo de delitos sean suficientemente importantes. Y eso es lo que importa. Y si eso lo vota A, B, C o D, tengo la sensación de que no es importante. Tengo la sensación de que la gente está cansada de que la política sea, como decía Foucault, la guerra por otros medios, aunque sea sin armas. Sí, no, y Foucault decía, la guerra por otros medios. Así que a mí me resulta bastante importante en este caso que la decisión que imagino que estarán negociando se ponga en lo alto de la mesa de un Parlamento que sea capaz de votarlo. Ya está. Hay temas en los que la política no puede ser la cotidiana, tiene que elevar la altura de mira. Y me parece que el presidente tiene mucha altura de miras en este momento, después de la situación que hemos vivido y después de la situación que estas modificaciones normativas han tenido también en otros países que han sido también muy complicadas, cuando en un determinado momento dice hay que hacer una modificación que nos permita
ver también los grados de circunstancias de este delito, porque los delitos tienen grados, repito, y flaco favor se nos hace a las mujeres cuando de repente se pretende hacer una defensa cerrada y trufada de casuística y de cosas que pueden quedar muy bien, pero que están muy lejos de lo que en este momento las mujeres también necesitamos con una ley de esta naturaleza. Ya está. Y entonces me parece que eso es bastante más serio que intentar decir, la ley de Zapatero, yo estaba en ese gobierno. Y no es lo mismo tener cuestiones de inconstitucionalidad con una ley que vino a alterar el sujeto jurídico universal que era sujeto jurídico masculino, que aquello fue una transformación tremenda de toda la dogmática jurídica. O sea, el derecho siempre funcionaba con un sujeto abstracto, cuando sabíamos perfectamente que era un hombre. Y cuando esa ley introduce la categoría sujeto jurídico mujer, porque esa ley estaba dedicada a proteger la violencia contra las mujeres, aquello es una hecatombe de la dogmática jurídica entera. Yo aquello lo viví en el gobierno y lo viví como jurista. Nada tiene que ver con esto. Las cuestiones de inconstitucionalidad iban dirigidas a cómo categorizar la aplicación de aquella ley. No tiene nada que ver con la aplicación del derecho penal, rebajando condenas y excarcelando gente que alarma evidentemente. A ver, la pregunta es, no está por encima de todos nosotros, de todos los ministerios del gobierno que nos gobierna, de todos nosotros que estamos aquí en este momento discutiendo, debatiendo, no está por encima de todos nosotros encontrar una salida sin que nadie, a mí no me parece bien, Pablo, que tú digas que es que el Partido Socialista opina lo mismo que el Partido Popular, un partido que nunca nos ha acompañado en las leyes de igualdad, nosotros que hemos hecho muchas. Eso es rigurosamente falso. ¿Quién dice que estamos retrocediendo a la posición en donde a la mujer se le exigen resistencia de ningún tipo? Es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Venga, hasta Iglesias. donde yo conozco la propuesta que está haciendo Justicia y que creo que Igualdad se va a sentar con ella a sacar adelante una propuesta en la que el gobierno simplemente le diga a la sociedad que es capaz de remirar una cuestión que está produciendo tanto desasosiego. Que el Partido Socialista está proponiendo lo mismo que el Partido Popular, no lo digo yo. No, es que no es verdad. Yo no te he interrumpido, Carmen. No lo digo yo. Lo ha dicho Pedro Jiménez de la cadena SER esta mañana en una pieza periodística. Y no trabaja para el Ministerio de Igualdad. Es una pieza periodística de la SER. Hay algo que todo el mundo que nos esté escuchando tiene que pensar. En el gobierno hay 3 jueces, 3 magistrados. Todo lo que hacen los ministerios de Podemos en el gobierno se mira con lupa. Y si lo hace ya el Ministerio de Igualdad, más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora el Partido Socialista diga una cosa distinta a la que decía antes? ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez estuviera orgulloso de la ley y ahora no lo esté? ¿Cómo es posible que 3 jueces y todo el Ministerio de Justicia no detectaran un supuesto fallo de la ley? Porque no había fallo. Porque lo que ha ocurrido es que hay una ofensiva contra el gobierno y contra el Ministerio de Igualdad. Y para que todo el mundo lo entienda, porque esto a veces se complejiza y tal, para que todo el mundo lo entienda, ¿saben lo que significa volver, como está pidiendo el Ministerio del PSOE, a la violencia y a la intimidación? A que una mujer tenga que demostrar que tiene marcas y desgarros para probar que ha sido violada, que es lo que ocurría antes de la ley. Claro que es así, que es lo que pasó con el juicio de la Manada, que esa muchacha podían afirmar los jueces que no fue violada porque no podía probar la violencia y la intimidación, porque no bastaba su testimonio con respecto al consentimiento. Eso es lo que pasó en este país. Y esa es la respuesta de los jueces. En este país hubo manifestaciones de millares de mujeres que señalaron el machismo del Poder Judicial. Y hay jueces de este país que no perdonan a esas mujeres. Y por eso han lanzado esta ofensiva, que es lo que ocurre siempre que hay una ley feminista. Que hemos tenido que esperar 13 años para que el Tribunal Constitucional diga que la ley del aborto es constitucional, al tiempo que ha habido que aguantar a médicos que decían que ellos eran objetores con respecto a un derecho que decía la ley. Es evidente lo que está pasando. ¿O qué pasa? ¿Que eran unos cretinos incompetentes los 3 jueces del gobierno? ¿O qué pasa? ¿Que el presidente es un cretino incompetente y no se ha dado cuenta? Lo que ha habido es presión judicial y mediática. Y cuando tú tienes que defender a las mujeres de este país, lo que hay que hacer es tener la altura suficiente y no decir o lo cambias o lo pacto con el Partido Popular, que es lo que está diciendo el PSOE. Lo que pasa
Es que eso muchas mujeres en este país lo están viendo. Y no es verdad que la ley reduzca las penas. Los jueces no están aplicando los agravantes. Los datos han salido y la mayor parte de los tribunales están aplicando la norma bien. El problema es que esos no salen en los medios de comunicación. Y con los ejemplos todo el mundo lo entiende. ¿Cómo tenemos que llamar a un juez que cuando un padre obliga a su hija a practicarle una felación no aprecia el agravante de superioridad como está ocurriendo? ¿Cómo tenemos que llamar a un juez que cuando se produce una agresión por parte de la pareja o la expareja, una violación por parte de la pareja o la expareja no aprecia el agravante de parentesco? Eso es gravísimo y eso hay que decirlo. Y creo que hay momentos en los que hay que resistir la presión de una derecha que utiliza todo tipo de malas artes para vengarse de esas movilizaciones que molestaron a muchos jueces de derechas por lo que les estaban diciendo millares de mujeres jóvenes en este país. Margallo. Vamos a ver, todos los magistrados, incluidas las 2 magistradas del Supremo, deben ser fachas y que están en contra de que las mujeres se liberen. Los 11 tribunales superiores de justicia, que son plurales, por tanto no sé qué número de magistrados, todos son fachas. Y los jueces que tienen 30 audiencias provinciales, todos son fachas. Y el artículo 2 del Código Penal no dice lo que dice. Mire, y que no ha hecho nada el Partido Popular. El Partido Popular fue quien llevó a ratificación el Convenio de Estambul en 2014. Y el Partido Popular fue el que firmó con todos los partidos de la Cámara, menos Podemos, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y el Partido Popular es el que tomó medidas para apostar por la conciliación, para la eliminación de la brecha salarial, medidas para un plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niños. Decir que el Partido Popular no ha hecho nada es rigurosamente falso. Si ustedes tienen conflictos conyugales dentro del partido, resuélvanlo entre ustedes, pero no nos llamen a nosotros. Y nosotros, por supuesto, que cualquier medida que beneficie a las mujeres, la vamos a apoyar, lo proponga quien lo proponga. Y la corrección de la ley, ¿a quién beneficia? A las mujeres. O no hay 279 señores que han practicado. Y ahora, ¿qué está diciendo el Ministerio de Igualdad? Que hay que ponerles una pulsera porque son peligrosos, alto peligrosos. Luego, yo creo que rectificar, Pablo, es honrado, y no se puede decir que todos los miembros de los órganos consultivos que dijeron esto va a pasar y todos los miembros de los tribunales que han aplicado el Código Penal como el Código Penal debe ser aplicado, en su opinión, y tú, cuando discutimos veremos a ver lo que dice el Tribunal Supremo. Ya se ha pronunciado. Ahora, como se ha pronunciado, es que son fachas. Y la culpa la tiene la cadena SER, por una vez que no coincide con vuestros intereses, y sabe Dios quién más. Pablo, yo creo que el presidente Sánchez, que te nombró vicepresidente del gobierno, vicepresidente segundo del gobierno, no puede ser un cretino. Y los 3 jueces, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado, Carmen? Pues no puede ser un cretino. No puede ser un cretino quien acordó contigo, como líder que era de aquella formación, la novedad tan extraordinaria, interesante y tan positiva para este país por los acontecimientos que luego he seguido. ¿Estarás de acuerdo conmigo, para formar Carmen, un gobierno? no me interrumpas tú tampoco a mí, no me interrumpas tú tampoco a mí. Sí, así que no puede ser un parece cretino que estás, sí, pero quiero aclarar una cosa. Parece que estás dando a entender que yo he llamado cretino a alguien, y lo que digo es que es imposible Pablo, que el no presidente y 3 jueces del gobierno sean cretinos. Venga, Calvo. Para empezar, porque he dicho al inicio de esta noche que rectificar forma parte de la nobleza. Está rectificando todo el gobierno. Forma parte de la humildad con la que hay que estar en las cosas y en la vida. Todo el gobierno, los 2 partidos que lo componen. Yo creo que sería bueno que el tuyo también lo hiciera. Segundo, no se puede seguir sosteniendo que lo que estamos planteando es volver al modelo anterior. No es honrado decir eso. Por lo menos no es honrado decírselo en este momento a nuestros oyentes. Porque la ley tiene tantas novedades jurídicas tan extraordinariamente interesantes y defendibles que cuando nos situamos exclusivamente en blindar el consentimiento, la circunstancia de un posible delito y las condenas de un delito que se pudiera cometer, están absolutamente en la antípoda de lo que eran los viejos delitos tipificados. No es honesto decir esto tampoco, ni política, ni cívica, ni técnicamente hablando. No es honesto.
me parece que hoy es una noche donde deberíamos elevarnos un poco, porque si queremos hacer un favor al Estado de Derecho de este país, a la modificación penal que tenemos en lo alto de la mesa debatiendo, y sobre todo a blindar mejor la novedad que supone que las mujeres tengamos la libertad impoluta de nuestra vida sexual, conviene que nos amarremos un poquito las cosas. Y no me parece justo que lo despachemos diciendo ¿qué pasa? ¿Que mi partido está de acuerdo con los exabruptos intolerables del magistrado de la manada? ¿Estamos planteando eso? No, por favor. ¿Estamos planteando que mi partido no tiene pedigrí más que suficiente después de haberse echado en lo alto todas las leyes de igualdad hasta ahora? No, por Dios, el pacto de Estado lo hicimos con vosotros y forzamos nosotros mucho más la máquina. El convenio de Estambul, que allí estuvimos, fue una pelea importante porque el convenio de Estambul es un tratado internacional que España ratifica con el impulso también de mi partido. No, y del mío, te estoy hablando, sí, José Manuel, claro que sí, te estoy hablando de la circunstancia que no habéis parado de ejercer, incluida la ley de igualdad de trato, que ya la acabáis de llevar también al Tribunal Constitucional, con todas las leyes de igualdad que el Partido Socialista ha puesto en lo alto de la mesa. ¿De verdad os creéis que una noche como esta, donde la gente está ahí preocupada por todo el ambiente, por todo lo que está ocurriendo, todo lo podemos blindar en aquí hay una atacada de las derechas contra algo y no hay nada más que hacer? Repito, aquí hay que hacer una modificación que nos permita decir que los delitos gravísimos que se cometen a la libertad sexual de las mujeres se condenan con penas que son razonables en nuestro sistema procesal y penal. Y eso es honesto hacerlo. Y me parece que más valdría, en este caso los tres, con perspectivas diferentes, que estuviéramos dispuestos a decir que se va a debatir en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pronto unas modificaciones en las que pudiéramos ver un tablero entero en verde, porque eso sí sería responderle a las mujeres. Iglesias. Hay una cosa en la que creo que estamos todos de acuerdo aquí, y es que el Partido Popular no está de acuerdo con el modelo del consentimiento de la ley del solo sí es sí. En eso estamos de acuerdo. No lo ha defendido nunca. No es verdad. Defiende la vuelta al modo... Ratificamos el convenio de Estambul que lo consagra de forma vinculante. No votasteis a favor de la ley solo sí es sí, nunca habéis estado de acuerdo Vosotros con no esto. firmasteis el pacto de... Según dice la noticia de la cadena SER de esta mañana, la propuesta del Ministerio de Justicia es similar a la que presentó el Partido Popular el pasado mes de diciembre. Yo no creo que nadie esté llamando deshonesto al periodista, a Pedro Jiménez, que redacta esto, que es una obviedad. Creo que he puesto muchos argumentos encima de la mesa que no se han contestado. Si la ley no estaba bien, ¿cómo es posible que 3 jueces del ala socialista no se dieran cuenta y que el Ministerio de Justicia no se diera cuenta y que Pedro Sánchez elogiara públicamente la ley? Claro que la ley estaba bien porque ninguno de estos 3 magistrados del gobierno es cretino y porque el presidente del gobierno no es cretino. Lo que ha ocurrido es otra cosa bien diferente. ¿Qué es lo que representa volver a la violencia y a la intimidación? Y esto es que es así. Volver al modelo de la violencia y la intimidación, como plantea el Ministerio del Partido Socialista, supone que las mujeres van a tener que probar que no había consentimiento a partir del examen físico, que es lo que les hacían antes. Eso es lo que permitió en el año 2017 que esta mujer que fue violada por su compañero después de salir del restaurante, que los jueces dijeran, es que no había desgarros en la vagina, es que no había signos de violencia. Eso es lo que permitió la polémica sentencia del juicio contra la manada. Esto es lo que corrige la ley del solo sí es sí. Y hay quien dice, no, es que rebaja las penas. No rebaja las penas. Si es que introduce agravantes que los jueces no están aplicando. Y alguien dirá, ¿cómo se puede obligar a los jueces a aplicarlos? Pero si incluso los que plantean la reforma saben que es muy difícil obligar a los jueces a que hagan determinadas cosas. Lo que se puede hacer es lo que está proponiendo el Ministerio de Igualdad, que no es muy distinto a lo que hizo el gobierno de Zapatero hace 19 años, cuando recibió una respuesta de la derecha judicial equivalente. Y sobre todo, si había tanto problema, que alguien responda a la pregunta, ¿cómo no se dieron cuenta 3 magistrados? ¿Cómo no se dio cuenta el presidente del gobierno? Porque no son cretinos, ¿verdad? Eso O sí alguien Pues muy fácil. El ministro de Justicia y yo nos opusimos a este texto. Ah, amiga, que todos eran cretinos Nos opusimos menos tú y el ministro de Justicia. Aquí lo tenemos. Porque aquí yo, lo tenemos. yo salí del gobierno y el segundo Aquí ya borrador que llega al Consejo de Esto Ministros, es lo que yo quería. yo ya no tengo ningún tipo de control. Los dos hacemos objeciones clarísimas a esto. ¿Y sabes qué ocurre, Pablo?
que en un gobierno se respeta también la autonomía de un ministro. Cuando dice mi ley es esta, se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo mi ley es esta. Cuando Justicia, que tenía que intervenir, y el propio ministro, yo me acuerdo de unas declaraciones que hiciste contra ese ministro. Para que yo lo entienda. Yo me acuerdo, no, si tú lo entiendes todo estupendamente. Mira, a ese ministro le dijiste tú en público, formando parte del mismo gobierno, que era un machista redomado, a Juan Carlos Campos. Que saquen el corte. Sí. Donde digo machista redomado. Sí, no. Ahora, si no era redomado, se le parecía. Se le parecía. Pero machista. Porque el ministro de Justicia, como ministro de Justicia, que era juez y que sigue siendo juez, magistrado del Tribunal Constitucional, porque le correspondía, hizo observaciones. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. ¿Y sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando una ministra dice, esta es mi ley, en estas condiciones la quiero sacar, creo firmemente en mi ley, y finalmente, y tú has estado en Consejo de Ministros, yo he estado muchos años en Consejo de Ministros, hay un último minuto y un último momento en el que se dice, si el ministro o la ministra tira para adelante con su proyecto porque cree en ello, es quien lo trae, quien lo tiene que defender, quien lo tiene que sacar adelante, quien tiene que encontrar apoyo, y se hizo respeto de esta situación. ¿Qué hace ahora el presidente del gobierno? Lo que le toca hacer. Y te repito, está rectificando el gobierno entero. Y está bien que lo haga. Carmen, ¿a quién expresasteis vuestra oposición? O sea, ¿la trasladasteis? Bueno, a mí me tocaba hacerlo con todas las leyes. A mí me tocaba hacerlo con todas las leyes. Daba igual que fuera la de pesca, la del CSI, como la de educación, me daba igual, la de ciencia. A mí me tocaba hacer observaciones técnicas. Las observaciones políticas no me correspondían a mí. Yo a todas las leyes decía, por ejemplo, esto de las comunidades autónomas lo tienes que quitar porque si no tenemos un problema de inconstitucionalidad. Cuestiones técnicas. El ministro de Justicia remite un informe diciendo que con el juego de entrada en los mecanismos de acción del Código Penal, estas cosas pueden ocurrir. Yo me dirijo, que era mi obligación en aquel momento, lo hacía todos los días con todos los ministerios, no tenía nada de excepcional. Le digo al ministro, pasa las observaciones para que podamos dirigirnos al ministerio, a sus secretarías de Estado para funcionar. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la ministra se hacía cargo de su proyecto porque creía en su proyecto como sigue creyendo. Y a mí me parece... ¿Qué os dijo el presidente del gobierno cuando le trasladasteis esa oposición? Es que con estas cosas no se le trasladan al presidente continuamente. El presidente sabe que están trabajando los ministerios, que se están haciendo las coordinaciones y que en la Comisión General se están haciendo los debates. El presidente tiene con buen criterio, y yo he estado bajo la batuta de 3 presidentes, 1 autonómico y 2 nacionales, tienen casi siempre como buen criterio, si el ministro o la ministra creen en su ley, la traen como quiere, las observaciones que se hacen no son, en fin, de estas de bulto mayor, que ya es que la ve todo el mundo, hay que dejar al ministro o a la ministra que tiren con su ley, porque eso es, en eso consiste también la responsabilidad de cada ministro o ministra. Pero se ha hablado de esto en la prensa, y recuerdo perfectamente como el ministro decía, esto está aquí planteado. Esto ocurre. Y luego ya en el borrador último, que había ya evidentemente en otro gobierno distinto, allí no estaba el borrador último que llega, yo evidentemente ese borrador ya lo desconozco, pero en esos primeros momentos, que yo lo recuerdo porque además dijimos, ¿por qué vamos tan rápido con esta ley? No podemos ir con más calma. No podemos ir con un poco más de calma, que estamos tocando cosas importantes. Bien, pues yo creo que el presidente tiene el criterio que tienen todos los presidentes, que es dejar también que los ministros tiren con los proyectos que creen. Y ahora tiene también la obligación de decir que todo esto tiene que ser sometido a algún tipo de revisión. Iglesias. Esto es muy interesante. Ahora hay que preguntarle al Ministerio de Justicia, que era coproponente de esta ley y que hizo sus observaciones y hizo todo el cuadro de penas en el Boletín Oficial del Estado, si lo hizo sin estar de acuerdo. Esa es una pregunta, Pilar Llop. Si efectivamente tiene razón Carmen Calvo y la actual ministra de Justicia hizo la graduación de penas en la ley de la que son coproponentes sin creérselo. A lo mejor podría ser un delito, ¿eh? O sea, que el Ministerio de Justicia se atreviera a hacer el establecimiento de las penas en la ley de que es coproponente sin creérselo, diciendo yo no estoy de acuerdo con esto,
pero lo voy a hacer porque lo dice la ministra de Igualdad, eso sería gravísimo. A vosotros No tiene absolutamente nada que ver lo que estás diciendo. Sí. Nada que ver. Yo no te he interrumpido, nada Carmen, y claro no, tú me has interrumpido antes, bueno, perdón. Pues ahora me interrumpes tú las veces que quieras. Tú lo que has dicho es que el Ministerio de Justicia no estaba de acuerdo con esto y que tú no estabas de acuerdo con esto. Y lo que has dicho es que el Ministerio de Justicia, o lo que has insinuado, ha aceptado una gradación de penas con la que no estaba de acuerdo. Bueno, que se lo pregunten al Ministerio de Justicia, que es coproponente de esta norma y que estableció la graduación de las penas, si no estaban de acuerdo. Porque a vosotros si es así, os constaba esa oposición. Pero ¿cómo va a constar tal oposición si son coproponentes? Aimar, por Dios, 2 ministerios que negocian y que coproponen, es que sería decir que está prevaricando el Ministerio de Justicia. Si se dice que el Ministerio de Justicia no está de acuerdo con una norma y la deja pasar porque Perdona, lo propone Pablo, que es que el Ministerio de Igualdad. No me interrumpas es que más. Lo que estás diciendo es bueno, disparatado. me parece muy bien lo que tú consideres, pero no me interrumpas más. Lo que tú has dicho aquí es que tú no estabas de acuerdo con esta norma, el Ministerio de Justicia tampoco, y que ha dejado pasar el Ministerio de Justicia una norma del Ministerio de Igualdad sin estar de acuerdo. Está grabado para que lo escuche todo el mundo. Es gravísimo decir eso. Ese no es que no, el que no es gravísimo, que no es Carmen, gravísimo. es la tercera vez que me interrumpes, ya Como estás tú... empezando a ser maleducada. No, yo cuando me has pedido Venga, que no señores, te interrumpa más, no te he interrumpido. Un segundo, Aimar, porque lo que se ha dicho aquí es enormemente grave. Y el problema es que es mentira. Claro que el Ministerio de Justicia estaba de acuerdo con la ley, por supuesto que sí. Otra cosa es que Carmen Calvo no estuviera de acuerdo o el anterior ministro no estuvieran de acuerdo y estuvieran de acuerdo con el Partido Popular. Del mismo modo que querer volver al Código Penal que permitió la sentencia de la manada es una traición a las mujeres de este país, porque claro que es volver a ese Código Penal. Dice, no es volver, claro que es volver. Si lo ha analizado Pedro Jiménez perfectamente en la noticia de la SER de esta mañana, quieren volver al Código Penal anterior que permitió una sentencia como el de la manada. Venga, Margallo. Vamos a ver, yo creo en la autoridad moral de la SER, pero creo más en la autoridad moral del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las audiencias. Ningún gobierno de ningún color puede no considerar delito un acto sexual no consentido, porque así lo exige, y eso me lo conozco bien, el Convenio de Estambul que yo llevé a Consejo de Ministros, que es vinculante y obliga a todos los gobiernos a adaptar su legislación. Y el artículo 36, que es el que habla de violencia sexual, incluida la visitación, en el primer párrafo dice que se tiene que tipificar como delito la penetración, etcétera, no consentida. Sigue el Convenio de Estambul diciendo que hay que tipificar como delito los demás actos de carácter sexual no consentidos, otra vez el consentimiento en el centro. Tercero, dice que el hecho de obligar a otra persona a prestarse actos de carácter sexual no consentidos con un tercero será delito. Y el cuarto dice, el apartado siguiente, el artículo cuarto del 36, el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona. Esto, insisto, es un convenio vinculante que el gobierno del Partido Popular ratificó y que obliga a todos los gobiernos y que fuerza la interpretación de cualquier ley como convenio internacional que es y por tanto superior a las leyes. Por tanto, intentar justificar y replegarse diciendo que el consentimiento está en el corazón de la ley y lo va a seguir estando, es obvio, es que no podía ser de otra manera. Si no hay consentimiento hay delito, y si hay consentimiento... Y otra cosa es que un juez interpretase de una forma laxa cuándo había consentimiento o no, pero desde el punto de vista legal estamos donde estábamos, que es donde nos obliga a estar el Convenio de Estambul. Cualquier acto sexual no consentido debe tipificarse como delito, punto y a la línea. No cambiemos los temas. Y lo que ha pasado es que esa ley se hizo mal, desoyendo las advertencias de todos los organismos que tenían que hacerlo, de los órganos consultivos que están para avisar de los datos, que se aprobase en el Consejo de Ministros y que los tres magistrados que lo forman, magistrados o magistradas, eso es un asunto interno vuestro, pero el resultado es que hay 300 ciudadanos que han cometido agresiones sexuales brutales y que se han beneficiado de esta ley. Y todos los que se amparen en eso lo estarán. Y por tanto, cuanto antes se modifique, menos violadores y menos agresores tenemos en la calle. Noche intensa de Ágora. En hora 20 minutos de las 11 de la noche, de las 10 en Canarias. En dirección a la que veníamos haciendo. Calvo, ¿empiezas tú? Bueno, quería hacer una puntualización por aquello de respetar mucho a quienes nos oyen, ¿no? Lo normal,
prácticamente casi siempre es que haya ministerios, sobre todo sean coproponentes, es decir, que una ley la lleven 2 ministerios o 3, o no, simplemente coadyuvantes, que tienen el derecho a hablar todos los ministerios. Lo normal es que haya siempre reticencia y discrepancia. Y no significa más que eso. Nadie comete un delito, como aquí se insinúa por decir en una ley yo no estoy de acuerdo con eso. O eso puede ocurrir, porque entre otras razones eso se dice como observancia en una ley en la que el propio Pablo, aquí lo tengo, he estado buscando en los medios de aquellos días, llamaste que detrás de las excusas técnicas que se han puesto a la ley de libertad sexual hay mucho machista frustrado. El propio Juan Carlos Campos te contestó que a veces los políticos hablamos demasiado. El ministerio hizo su trabajo, que fue hacer una observación. En absoluto tiene nada que ver con lo que aquí se ha insinuado. Venga, que es lo normal, repito, entre ministerios cuando se están haciendo leyes en las que hay convergencia. Vamos, Iglesias. Si en un informe técnico un ministerio dice cosas que no piensa, está prevaricando. Eso no lo puede decir un ministerio. Si un ministerio que no. gradúa... Carmen, deja de interrumpirme ya, esto ya es mala educación. Venga, dale. Si Vamos. Prevaricar. Bueno, yo diré lo que considere, Carmen. Y si no te gusta, en tu turno de intervención me contestas por una cuestión de educación y de respeto que nos debemos todos en el ágora y de respeto a nuestros oyentes también. Si un ministerio gradúa las penas en una ley de la que es coproponente sin estar de acuerdo con su propia graduación de las penas, estaría prevaricando. Y eso no lo ha hecho ningún ministerio. Y sugerir que eso pueda haber ocurrido me parece grave. La fiscal de la Sala de Violencia contra la Mujer, que no es de Podemos, ha dicho clarísimamente que la ley solo sigue si tiene penas más duras, gracias, entre otras cosas, a los agravantes. Ha dicho también que la propuesta del PSOE y del PP no evita en ningún caso las revisiones que están llevando a cabo algunos jueces. Y ha dicho también esta señora, que es fiscal, que lo que está buscando esta reforma pactada entre el PP y el PSOE es responder a la presión y dar un patadón para adelante, en ningún caso mejorar la situación de las mujeres. Y eso es muy grave. Venga, Margallo. Vamos a ver, la fiscal tiene una opinión y en derecho hay opiniones para todos los gustos, pero contra esa opinión está el Tribunal Supremo con 5 magistrados, con 2 magistradas, está 17 tribunales superiores de justicia y 30 audiencias provinciales, que también vienen fiscales que han dicho exactamente lo contrario. Aquí lo que queda por responder es si es verdad o no es verdad que los informes que eran desfavorables y que advertían de lo que iba a pasar y que por desgracia ha pasado, que eran 22 de 71, de órganos tan importantes, repito, el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia de Protección de Datos, ¿se escucharon o no se escucharon? Y más importante, ¿se incorporaron o no a la memoria que debe llevar que debe llevar una ley obligatoriamente? Si no, estamos en una irregularidad administrativa para aplicar Corintios 13. Lo que ha dicho hoy, yo si hubiese sido tú, hubiese destacado lo que ha dicho el ministro Bolaños. El ministro Bolaños ha dicho que esta vez van a tocar el tema con seriedad, con sensibilidad y consultando a catedráticos y expertos que no saben. Si yo leo esto al contrario, quiere decir que es que lo anterior se hizo sin seriedad, sin sensibilidad y con personas que no sabían hacer con un canuto en derecho. Eso sí que me parece ofensivo. Y no es prevaricación, pero es ofensivo.